Hola, buenas tardes, que Dios te bendiga en este día 1 de abril. Te saludo como siempre a la distancia, tu amigo y hermano Ricardo, y quiero compartir contigo en esta tarde un pequeño mensaje que se encuentra en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, que es un versículo muy citado, es un versículo que todos nosotros conocemos, pero hoy me gustaría poder compartir contigo el significado de este versículo, así que espero que sea de edificación para tu vida. Así que a todos mis amigos, a hermanos, conocidos que pueden mirarme a través de las redes sociales, a través de este video, quiero edificar tu vida con este mensaje que Dios me ha permitido en esta tarde poder compartir contigo. Así que vamos a aprovechar las vacaciones, estamos en Semana Santa y tenemos vacaciones, así que vamos a compartir este mensaje de la palabra, y le he titulado en esta mañana a este tema: ya no me aman. Y espero que no sea tu caso, y si es tu caso, yo creo que deberíamos de reflexionar y venir a la Escritura y hacer caso a la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces vamos a compartir este mensaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. La palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos brindas de despertar, de abrir los ojos, Señor, y de reflexionar en tu palabra. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos o amigos que han de escuchar este mensaje, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, acomodando estas palabras a cada corazón, Señor, para gloria de tu nombre. Padre, despiértanos del letargo espiritual y ayúdanos, Dios mío, a escuchar la voz de tu Espíritu hablando en nuestras vidas, en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, agrega bendición a tu palabra y bendice abundantemente a todos aquellos que han de escuchar el mensaje, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amado hermano, amigo que me escuchan, yo sé que todos en algún momento, si eres cristiano, alguna vez has leído este pasaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, y esta frase: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchas veces lo hemos leído, y a pesar de que sabemos que se refiere a nosotros, a veces hacemos caso omiso a eso que está escrito aquí en la palabra. El título, ya no me aman, que el título que vamos a exponer hoy, hermanos, este título refleja una dolorosa realidad. Es algo que Dios mismo expresó en la Biblia. Es una frase que quedó escrita en la palabra del Señor, y fue a través de una carta o unas cartas que envió nuestro Señor Jesucristo por medio del apóstol Juan. Y ese fue el mensaje, y uno de los mensajes es ese, diciendo: ya no me aman, porque dice que han abandonado su primer amor. El Señor, amados hermanos, a través de los profetas en el tiempo antiguo, lamentó que su pueblo se hubiese apartado de él, olvidándolo. Se olvidaron del amor de Dios, se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos, y ellos se entregaron a ídolos. En el libro del profeta Isaías, capítulo 1, encontramos ese versículo que muchas veces recitamos: el buey conoce a su amo, el asno el pesebre de su señor, pero este pueblo nada sabe, haciendo referencia al pueblo de Dios. Dice que engrandecí, los crié hijos, dice, y los engrandecí, dice, y ellos me dieron la espalda. Yo creo que en este tiempo, en muchas congregaciones, en muchas iglesias, muchas personas que escuchan la palabra, que tienen una vida religiosa, que asisten a los servicios, a pesar de todo eso, muchas de esas personas que están en las congregaciones han abandonado su primer amor. Y el Señor pudiera decir lo mismo: ya no me aman. El Señor, a través de los profetas, trajo un mensaje a su pueblo. El Señor, a través de los apóstoles, trajo este mensaje a las iglesias. Y también Jesús, hermanos, habló de cómo el amor de muchos se enfriaría en los últimos tiempos. Y estoy seguro, no sé, yo espero que no seas tú uno de ellos, en los cuales el amor de Dios se ha enfriado. Este mensaje, hermanos, busca confrontar el corazón de cada uno de nosotros, recordándonos que el amor, amados hermanos, hacia Dios no debe apagarse. El amor que sentimos por Dios no debe sustituirse por una rutina religiosa o por las atracciones del mundo. A veces nos llaman tanto la atención las cosas de afuera, que sin darnos cuenta nos empezamos a acostumbrar y empezamos a abandonar las cosas del Señor. Abandonamos el periodo de oración, abandonamos los momentos para meditar en la Escritura.
Y Jesús, amado hermano, reconoce todo eso. Porque este capítulo, si tú lo lees completo, te vas a dar cuenta que Jesús reconoce las obras, reconoce el esfuerzo, la perseverancia de la iglesia, de esta iglesia de Éfeso. Pero señala que hay un problema, y es un problema grave, es un problema delicado el que está pasando con la iglesia en ese lugar. ¿Y cuál era esa situación? Que ellos habían abandonado su primer amor. Y siempre que una persona ha abandonado su primer amor es una persona que está caída. El Señor Jesucristo le dice a la iglesia: por cuanto recuerda de dónde has caído. Es decir, estaban haciendo obras, estaban trabajando bastante en la obra, pero ellos habían abandonado su primer amor. Y el Señor Jesucristo dice que el que ha abandonado su primer amor está caído. A la iglesia se lo dijo: por tanto recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ellos habían dejado su primer amor. Hoy en día, a nivel general, hablando de la iglesia de manera general, en muchos lugares, muchos hombres y muchas mujeres que amaban al Señor, que tenían un fervor por la palabra, que tenían un fervor por obedecer al Señor. Hermanos, muchos de ellos han enfriado en su corazón todas estas cosas que antes amaban. Esto nos enseña, amados hermanos, que podemos estar muy activos en la iglesia. Podemos ir a predicar, podemos evangelizar, podemos tener muchas actividades dentro de la congregación, podemos esforzarnos demasiado en apoyar en las actividades que se hacen en la iglesia. Todos pueden estar activos dentro de la obra, pero muy probablemente puede que estén muy fríos en el corazón. El Señor no solo busca el servicio que nosotros tenemos que brindar, porque nuestra responsabilidad como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos un llamado al servicio, tenemos que servir y tenemos que hacerlo por amor y un amor genuino. El apóstol Pablo en algún momento reprendió a la iglesia porque dijo que algunos predican por contienda, pero otros predican porque verdaderamente aman al Señor y aman las almas y quieren hacer un servicio de la manera correcta. Entonces, tenemos por aquí algunos versículos en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Jeremías capítulo 2, versículo 2, que dice de la siguiente manera. Dice: ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Aquí el Señor está tocando el corazón del profeta Jeremías para que escribiera este versículo al pueblo de Israel, y le está diciendo que él se acordaba de la fidelidad de la juventud, cómo amaban al Señor cuando ellos estaban en el desierto. Ellos amaban al Señor, pero ahora les está diciendo que ese amor se ha acabado para él. Dios recuerda con ternura el tiempo en que Israel lo seguía con pasión, con confianza, que depositaban su fe en el Señor, que ellos dependían completamente de Dios, pero ahora ese amor se había apagado. ¿Te puedes dar cuenta? Tal vez tú que me estás escuchando, en algún momento tú has sentido que el amor por Dios se ha apagado. O tal vez tú sabes en este mismo instante que ese amor tú lo abandonaste y sí sirves en la iglesia, predicas, compartes, visitas o haces muchas cosas, y el Señor dice: bueno, está bien, me gusta, reconozco tu esfuerzo, reconozco que te esfuerzas, que eres una iglesia activa, pero Él dice: pero hay algo que no me gusta. Lo que no me gusta es que has dejado tu primer amor. Esto, amados hermanos, nos confronta a todos nosotros como cristianos, como pueblo de Dios. Dios puede decir lo mismo de nosotros, que antes lo amábamos y que ahora ya no. ¿Crees que el Señor ahorita pudiera hacerse una pregunta diciendo, por ejemplo: Ricardo, tú antes me amabas, pero ahora ya no? Haces muchas actividades en la iglesia, predicas de un lado, vas para otro, pero has abandonado tu primer amor. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 12, y es ahí del motivo del por qué se enfría el amor en el corazón de muchas personas que son cristianos, que pueden estar activos en muchas áreas, pero que ese amor se enfría. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabes por qué tu corazón y mi corazón se enfrían, se entibian? ¿Sabes por qué? Por la maldad. A veces nos volvemos permisivos con nosotros mismos y empezamos a practicar o empezamos a cometer ciertos pecados, y cuando esa maldad empieza a entrar en nuestros corazones, sabemos que hay un Dios que es santo, sabemos que hay un Dios que tenemos que obedecer, pero a veces no cortamos con esas cosas que nos están estorbando, que es la maldad, que es el pecado, y eso provoca que el amor en el corazón del hombre se enfríe. Eso dice Mateo capítulo 24, versículo 12. Jesús está advirtiendo que en los últimos tiempos la frialdad espiritual
sería una característica común en muchos hombres, en muchas personas que dicen amar al Señor. Y yo estoy seguro que tú tal vez puedes decir, bueno, no es mi caso, pero conozco a un hermano. No es mi caso, pero conozco a un pastor. No es mi caso, pero conozco personas que son muy activas en la iglesia, pero yo puedo notar que a pesar de que son muy activas, les hace falta algo. Les falta amar al Señor. Para poder amar a nuestros hermanos, a la iglesia, a las demás personas y actuar como cristianos, hermano, necesitamos amar primeramente al Señor. Ahora recuerda, el primer y más grande mandamiento es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, es decir, con todo tu ser. Es el primero y más grande mandamiento que tenemos. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, en esto se resume la ley. Jesús mismo está diciendo que muchos han dejado de amar a Dios. Dios ya no es el centro de sus vidas. Dios no es el primer lugar en sus vidas. Ocupa el segundo, el tercero o hasta el cuarto lugar en sus actividades, en su vida. Sí tienen un lugar donde congregarse, van a la iglesia, tienen una Biblia, la leen de vez en cuando, hay periodos de oración, hay muchas actividades que se hacen, pero en realidad esas personas han abandonado su primer amor. Hermanos, la maldad externa, todo lo que está a nuestro alrededor que es maldad, afecta el corazón de manera interna. Dentro de nuestros corazones llegan las consecuencias de toda esa maldad en la cual estamos rodeados, en la cual vivimos. Y si de repente nos empezamos a mezclar con todo eso, amados hermanos, nosotros podemos terminar contaminados también en el interior de nuestros corazones. Este versículo que acabamos de leer, amados hermanos, nos llama a cuidar que nuestro amor por Dios no se enfríe, amados hermanos, que no se enfríe por las presiones del mundo, por los problemas que nos rodean, por las situaciones que de repente llegan a nuestras vidas. El Señor está haciendo una invitación para que nosotros nos analicemos, nos escudriñemos, para que traigamos nuestro corazón a la báscula de Dios y nos pesemos y nos demos cuenta si nosotros estamos haciendo todo esto. En Oseas, uno de los profetas menores, capítulo 11, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Dios está mostrando su dolor como un padre que ama, pero sus hijos, dice, que se alejan de él. ¿Cuántas veces no escuchamos un llamado de parte del Señor a nuestras vidas, a restaurarnos, al arrepentimiento, a volvernos al Señor, a volver a las primeras obras, amar al Señor por sobre todas las cosas? Y cuanto más escuchamos la palabra, cuanto más el Espíritu Santo habla a nuestros corazones, a nuestros oídos, y escuchamos la voz del Señor, ¿cuántas veces hemos actuado de manera contraria? Sabemos que es Dios hablando en nuestras vidas, pero en vez de acercarnos y santificarnos y consagrar nuestras vidas, ¿qué estamos haciendo? De repente nos alejamos del Señor, nos escondemos de Dios. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva estaban en el huerto? Después de haber cometido el pecado, porque el cometer pecado siempre acusa nuestro corazón. Aparte de eso, tenemos una conciencia que es el centinela que Dios ha dejado, que nos aplaude, nos acusa cuando hacemos algo malo delante del Señor. ¿Qué pasó? Ellos cometen pecado y a causa del pecado huyen de la voz del Señor, se esconden. Y Dios preguntando: ¿dónde estás tú, Adán? Ellos dijeron: es que tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? Porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? El pecado que había cometido lo estaba acusando, y él mismo sabía que había cometido una falta delante del Señor. Y Dios siempre es Dios el que nos busca. Tú y yo no podemos decir: es que yo busqué al Señor. No, es Dios el que nos persuade, es Dios el que nos busca, es Dios el que nos habla, es Dios que siempre tiene una invitación para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él. En esta parte de la escritura de Oseas podemos mirar cómo Dios tiene un dolor en el corazón como un padre que ama. Aquí vemos, amados hermanos, que el problema no es la falta de amor de Dios para nosotros, no, sino que es la falta de respuesta del pueblo de Dios para Dios. Dios nos ama incondicionalmente. Yo creo que por eso abusamos, porque sabemos que Dios nos ama incondicionalmente. Él no es como el hombre: yo te amo si me amas, yo me porto bien si te portas bien conmigo, yo te doy lo que tú me des, si tú me das, yo te doy. No, Dios nos ama de manera incondicional. Pero aquí el problema no es, amados hermanos, no es la falta de amor de Dios hacia nuestras vidas, sino es la falta de respuesta de nosotros para el Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado: vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor, arrepiéntete, vuélvete a mí, y nosotros hacemos caso omiso a esa palabra? El tema "ya no me aman" refleja el corazón herido de un Dios, de un Padre amoroso, que se duele porque sus hijos no se quieren volver a Él en amor, no lo quieren amar. La palabra del Señor es bien clara en San Juan capítulo 14, versículo 15. Son versículos que nosotros pronunciamos.
pero a veces no entendemos su significado. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo puedo yo saber si estoy amando al Señor? Pudieras hacerte la pregunta. Si voy a la iglesia, si levanto mis manos, si canto, ministro. Eso no significa gran cosa, esto lo puede hacer cualquiera. Pero dice la palabra del Señor, si me amáis, es decir, si verdaderamente estamos amando al Señor, dice, vamos a guardar sus mandamientos. Y el primer y más grande mandamiento es que amemos al Señor por sobre todas las cosas. Por encima de papá, de mamá, de esposa, de hijos, de hermanos, sobre cualquier cosa, el primer lugar en el trono de nuestro corazón tiene que estar nuestro Señor. Jesús establece, hermanos, que el amor verdadero hacia Él no se demuestra por las cosas que hacemos, no se demuestra porque trabajemos mucho en la obra, sino que se demuestra por la obediencia que tú y yo practicamos de su palabra. Santiago en algún momento dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado, y dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la verdad. Es decir, tenemos que amar la palabra, y amar la palabra no significa me gusta lo que dice la Biblia, no, significa practico lo que la Biblia me enseña. No basta con palabras, hermano, o con emociones. El amor, amados hermanos, se prueba en la práctica diaria. Se prueba cuando nosotros verdaderamente estamos obedeciendo a aquel que nos ha llamado para amarle sin condición, para amarle porque Él es Dios y porque Él es digno. Él es digno, amados hermanos, de todo el honor, de toda la honra y de toda la gloria. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandamiento, hermanos, resume la esencia de nuestra relación con Dios. ¿Cómo debe ser nuestra relación con Dios? Tenemos que amarlo con todo nuestro ser. Sé que este versículo es muy complicado para todos aquellos que somos hijos del Señor. ¿Por qué? Porque nunca podemos obedecer completamente la palabra. Pecamos de una u otra manera, pecados de omisión, pecados de comisión, pero ese versículo está ahí y es un imperativo de parte de Dios que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Este mandamiento entonces resume la esencia de nuestra relación con Dios. El amor debe de ser total, debe de ser sin reservas. Cuando dejamos de amar así al Señor, hermano, caemos en una rutina. Caemos en rutina, caemos en religiosidad y empezamos a llenar ese hueco de falta de amor genuino y verdadero por Dios con cosas que hacemos para el Señor. Predicar, trabajar en su obra, repartir tal vez algún volante, algún folleto. Pero Dios está esperando que nosotros primero le obedezcamos, que seamos obedientes y que le amemos de verdad. Recuerda que Dios escudriña la mente, el corazón, sabe nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, nuestras necesidades. Y es el único ser al que tú y yo no podemos engañar. Tú puedes presentarte delante del Señor, aparentar algo, doblarte de rodillas y tal vez te puedes levantar pensando que engañaste a Dios. Pero déjame decirte que Él discierne tus pensamientos, Él pesa tu corazón, Él sabe realmente si lo amas o no lo amas. Este mandamiento, entonces, hermanos, tú y yo lo tenemos que cumplir. El amor debe de ser total. Debemos de amar al Señor sin reservas. Debemos entregarle todo nuestro ser. No importa lo que estemos pasando. Los momentos difíciles, los momentos felices, los momentos alegres, cuando tenemos todo, cuando no tenemos nada, nuestro amor por Dios tiene que ser siempre genuino y tenemos que amarlo a Él por sobre todas las cosas. Este mensaje, ya no me aman, es un llamado urgente para ti y para mí, a revisar nuestro corazón, a traerlo a la balanza del Señor, a mirar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. No se trata de trabajar mucho en la obra. A veces hay hombres que trabajan, van, vienen, hacen, pero ellos ya no están amando al Señor como se debiera. Solamente están llenos de actividades. Se enfocan tanto en el trabajo de la obra del Señor que se olvidan del Señor que les ha dado ese trabajo. Y no tiene que ser así. Tenemos que amar al Señor. Dios no quiere solo nuestras obras. Le gusta que las hagamos. La carta de los Efesios dice que Dios de antemano dejó esas obras para que andemos en ellas. ¿Le gusta al Señor que tengamos obras? Sí. Pero Él desea que nuestro amor por Él esté ardiendo, esté fogoso. El primer amor no debe de ser un recuerdo. El primer amor debe de ser una realidad constante. Yo a veces escucho la plática entre hermanos y se acuerdan de hace tiempo que en un servicio que hicieron esto y que qué bonito y que se pusieron a orar y que sentían la presencia del Señor y que iban y que hacían, pero solamente viven del recuerdo. Ahora su vida espiritual, su vida de relación íntima con el Señor está por los suelos. No tienen relación íntima con el Señor, no hay periodos de oración, no hay periodos de lectura, ya no obedecen al Señor, no se preocupa por agradar a aquel que los ha llamado para que anden en su luz admirable. Ya no tienen ese temor, esa reverencia que antes tenían, y esa es una característica de aquellas personas que han abandonado su primer amor. Viven del recuerdo.
Viven del pasado, hombres que están publicando situaciones cuando predicaban y se la pasaban orando e iban para otro lugar y tenían misericordia por las almas, mostraban amor por aquellos que tenían necesidades. Entonces tenemos que revisar nuestro corazón. Hoy el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos está invitando ¿a qué? A volver, a encender esa llama, a encender ese fuego y a demostrar, hermano, con nuestra obediencia. No con obras solamente de hacer cosas, no con nuestra obediencia y entrega de que nosotros, amado hermano, seguimos amándolo a Él por sobre todas las cosas, lo que lo estamos amando con todo nuestro ser. No sé, tal vez tú seas una de las personas que han abandonado su primer amor. Tal vez tú seas una de las personas que sabes, porque tú lo sabes, tú no necesitas, como lo digo siempre, un profeta delante de ti que te apunte con su dedo y te diga, te has apartado del Señor, has abandonado estas partes del Señor, si ahora sí te congregas, si haces esto, si haces lo otro, pero has abandonado tu primer amor. Ese es el problema cuando le escribe el Señor esta carta a la iglesia de Éfeso. Dice, yo conozco tus obras. Es Dios diciéndole, yo sé que trabajas mucho y tu arduo trabajo, escucha, no era poco el trabajo, era su arduo trabajo y todavía había fruto y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, tenían discernimiento, es decir, conocían la palabra, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora escucha, mira, ellos también estaban pasando algo, dice, y has sufrido, estaban sufriendo a causa del evangelio, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Era una iglesia, hermano, que tenía muchas actividades, que tenían discernimiento, es decir, tenían conocimiento de la Escritura. Pero el versículo 4, ahí viene el dolor de Dios por esta iglesia. Está diciendo, sí, me encanta que trabajes, tu arduo trabajo, tu paciencia, hay fruto. Pero le dice el Señor, pero yo tengo contra ti algo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, recuerda lo que te dije hace un ratito. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Era una iglesia caída a pesar de que estaban llenas de actividades. Y arrepiéntete, y hace un llamado a ¿qué? Arrepentirnos. Y ese mismo llamado es para ti, para mí, en esta hora. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cuál es el llamado de parte del Señor a nuestras vidas? 1, es que lo amemos. 2, que demostremos nuestro amor a Dios por la obediencia a su palabra. 3, si tú y yo sabemos que hemos abandonado el primer amor, Él dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y vuélvete a mí. Y dice la palabra del Señor que cuando nosotros venimos a Él, Él nunca nos rechaza, nunca nos echa fuera. Te hago una pregunta, y sé sincero contigo mismo. ¿Amas al Señor? ¿O has abandonado tu primer amor? ¿Te duele? ¿O ya te acostumbraste a vivir de esa manera? ¿Vives del pasado, del recuerdo? ¿O tienes una vida presente, activa, encendido con el fuego de Dios? A veces nosotros no necesitamos que nos digan que nuestro corazón está frío, porque esa frialdad se siente, nos damos cuenta. Fíjate cómo tratas a tus hermanos, fíjate cómo tratas a tu familia, fíjate en todo eso y te vas a dar cuenta si Dios sigue siendo el centro de tu vida. Dios es amor, y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y para poder amar a los otros necesitamos primeramente amar a Dios. Ya no me aman. Es algo que está pasando en el corazón de muchas personas que se han enfriado por la maldad que abunda en este mundo. Y es un mensaje para la iglesia. No es un mensaje para el incrédulo, es un mensaje para aquellos que conocemos la bendita palabra de Dios. Así que reflexionemos, hermano, amigo, reflexionemos en esta palabra y pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza y la sabiduría, y a su Espíritu Santo que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que derrame de su gracia y de su misericordia sobre nuestras vidas para volvernos nuevamente al Señor. Que Dios te bendiga en esta tarde. Te saluda tu amigo y pastor, el hermano Ricardo.